Hola chicos, bienvenidos a otra sesión de talleresencasa.com. El día de hoy vamos a continuar con nuestro temario del Perú antiguo. Como sabes, en la anterior sesión hablamos sobre el horizonte temprano. En esta ocasión vamos a hablar sobre el intermedio temprano. ¿Qué es? Es una transición entre los horizontes que existen en el Perú antiguo. En este primer horizonte o en el horizonte temprano vamos a desarrollar dos culturas. La primera cultura es la cultura Nazca y la segunda es la cultura Mochica. Nazca existió 300 años antes de Cristo y se extinguió 600 años después de Cristo. Se desarrolló en el Valle del Río Grande. Este está ubicado en la provincia de Nazca, en el distrito de Ica. Ahora, Nazca era una cultura de carácter regional, así que te voy a dar la extensión para que tengas una idea de hasta dónde ocupó territorio. Llegó hasta el norte por el valle de Rímac y por el sur se extendió hasta Camaná en Arequipa. También llegó a parte de la Sierra Central, ubicado hasta el sector de Huancavelica y Ayacucho. Lo estudió Federico Maxule en el año de 1901. Para que conozcas un poco más de Nazca, tienes que entender su organización sociopolítica, o sea, cómo estaba organizada, qué clases jerárquicas había y qué tipo de gobernantes tenían. Entonces, dentro de la organización social, o sea, de las clases que existían en Nazca, existía la primera, que es la clase de élite. La clase de élite estaba gobernado por sacerdotes, militares, por funcionarios administrativos y por los dirigentes intermedios. ¿Qué quiere decir? Los sacerdotes, tanto los militares, eran la clase de mayor poder y gobernaban o guiaban al pueblo. Luego estaban los funcionarios administrativos. Ellos se encargaban de observar el fluido económico y los recursos de la cultura nazca. Y después de ellos estaban los dirigentes intermedios. Ellos son los que se encargan de transmitir las órdenes de la clase de élite hacia el pueblo o los que se comunicaban con los grupos familiares. Después, dentro de este mismo estrato, también vamos a hablar de la economía. Deberás entender que la economía de la cultura nazca está enmarcada dentro de lo que es la agricultura y la pesca. Ellos desarrollaron un tipo de agricultura semi-intensiva, o sea, que cultivaban y aprovechaban al máximo el recurso de la tierra, pero respetaban sus periodos de descanso. Y ahora, dentro de lo que comprende la pesca, se sabe que en su dieta incluían bastantes recursos marinos. También es importante mencionar que ellos desarrollaron aquello que llamamos puquio, que quiere decir que aprovechaban el agua subterránea para ayudar a la agricultura. También deberemos conocer un poco de las expresiones culturales de Nazca. Dentro de estas hay 3 expresiones culturales que son bastante famosas y muy reconocidas. La primera es la cerámica, la segunda es la arquitectura y finalmente la tercera es las líneas de Nazca. Estas son conocidas a nivel mundial. Entonces comencemos con la cerámica. La cerámica Nazca fue descrita por Pablo Macera. Pablo Macera dice que al observar la cerámica te da ganas de quedarte mirándola, apreciándola, observándola. Es una cerámica semi-hipnótica, te invita a que la observes por mucho tiempo, no te da ganas de despegarte de esa cerámica. Y también reconoce que es bastante pictórica. ¿Por qué es pictórica? O dentro de sus características podemos decir que es pictórica. Esta posee 8 variantes en color. Se podían decorar una cerámica con 4 o 6 colores, pero se sabe que la cerámica más decorada tenía 8 colores. También representaban animales y humanos como su predecesora. Dentro de esta cerámica hay una denominación que le atribuyen por sus características. La determinan como la cerámica que tiene terror al vacío. ¿Por qué terror al vacío? Es una cerámica que está rellena, está decorada y no tiene espacios vacíos o en blancos. Y ahora, no solo está decorada externamente, sino también internamente. Es por eso que la catalogan como la técnica de terror al vacío. Ahora,
Dentro de esta cerámica también hay expresiones realistas. ¿Qué quiere decir? Que expresan cosas que están viviendo o que están sucediendo en el momento de elaborarlas. Por ejemplo, dentro de esta cerámica hay aquellas que se denominan las cabezas trofeo. Dentro de la cultura nazca, usualmente ha habido periodos de guerra o periodos bélicos. Entonces, cuando ellos vencían a su enemigo, solían cortarles las cabezas y llevárselos como trofeo. Los ceramistas, en la intención de que su cerámica sea real, elaboran las cabezas trofeo en arcilla que luego son coccionadas y finalmente son cerámicas, se utilizan dentro del pueblo, por eso se llaman realistas. La segunda es que también tienden a modelar frutos que son de la zona, como por ejemplo pacáis, y también pueden modelar animales, en su mayoría peces, porque son una cultura costeña igual que en su predecesora. Ahora, no son solo temas realistas, sino también tienen temas fantasiosos. Los Nazca empiezan a utilizar su mitología para desarrollar imágenes dentro de su cerámica. Esta técnica se llama mitiforme. ¿Qué quiere decir? Que fusionan mitos con objetos o con momentos realistas. Por ejemplo, hay una denominada el ave terrible, que es una fusión entre un halcón y un ave pequeña. Le da un carácter mítico o intenta asustar al público cuando lo ven. Otra de estas es, por ejemplo, un gato que utiliza bastón, que aparentemente es un signo de gobierno o de poder. Ahora debes conocer que la cerámica nazca también tiene forma globular, o sea que es redonda igual que un globo. Pero esta sí varía de su predecesora. ¿Por qué? Tiene picos divergentes. ¿Qué quiere decir? Que a veces la forma determina la caída de lo que va a salir de las cerámicas, en este caso agua. También posee azapuente. Ahora vamos a ir a la arquitectura. La arquitectura en Nazca está basado en adobes de forma rectangular. La mayoría de sus construcciones tienen este patrón arquitectónico. La más importante y su capital es Cahuachi. Posee la mayor suntuosidad arquitectónica de Nazca. Sin embargo, como es una cultura que se expande o que se está expandiendo regionalmente, hay más expresiones de arquitectura en un sector más amplio. Por ejemplo, tenemos Río Grande. Ahora vamos a conocer a Mochica. Mochica existió 200 años antes de Cristo y se extinguió 700 años después de Cristo. Ocupó los valles costeños de Moche, Casma, Virú y Trujillo. También sabemos que se desarrolló en el Distrito de la Libertad y se extendió por el norte hasta los valles de Lambayeque y por el sur hasta Casma, en Moche. Esta cultura tiene un carácter regional, puesto que no se expandió en mayor proporción y además lo estudió Federico Maxule en el año de 1902. Dentro de la sociedad e ideología mochica sabemos que hay dos tipos de organizaciones. Dentro de la organización urbana es donde viven las personas de élite más alta, o sea, los sacerdotes y los funcionarios. Y dentro de la parte rural, o en la zona rural, viven los artesanos, los agricultores, los pescadores y la servidumbre, que son la mayoría de la población mochica. También dentro de Mochica debemos conocer un poco de la estratificación, que está basada en los roles que las personas jugaban dentro de esta sociedad. Por ejemplo, la primera o la nobleza está conformado por la aristocracia militar y también por la parte sacerdotal. Sin embargo, en este caso prima la militar. Es conocida como Siequich, que es el rey o el gobernante máximo. Luego está la casta sacerdotal. La casta sacerdotal son aquellos que se dedicaban a brindarle tributo a Iapac, que es el dios. Aparte de que eran sacerdotes, también eran médicos y eran conocidos como brujos. Estos, junto a la nobleza o la clase militar, eran los encargados de guiar al pueblo o a la sociedad mochica. La tercera
es el pueblo. El tercer estrato es el pueblo. Está conformado por artesanos, por los agricultores, los comerciantes y los pescadores. Son personas que ayudan a la productividad de Nazca y también al constante fluido económico. La cuarta y la última estratificación social son los esclavos. Ahora, ¿quiénes son los esclavos? Usualmente son personas que han sido vencidos en batalla y que han sido secuestrados o trasladados hasta Mochica, donde hacen los trabajos que les encomiendan. No existe registro de que las personas propias de Mochica hayan sido esclavos en algún tiempo. La mayoría de ellos siempre han sido personas que han sido vencidos en batalla. Ahora, debes conocer un poco de las expresiones culturales de Mochica, puesto que su cerámica es conocida mundialmente. Así que vamos a desarrollar unas cuantas para que puedas conocerlas. La primera expresión artística es la cerámica. Esta fue la que tuvo un alto desarrollo o mayor calidad en todo el Perú antiguo. De hecho, influenció a varias culturas que se desarrollaron posteriormente. Ahora, Mochica tiene una variedad de temáticas dentro de su elaboración de cerámica. Ellos no solo reflejaban las cosas que estaban sucediendo o lo que veían, sino también reflejaban estados psicológicos. Ellos podían representar la tristeza, podrían representar el desprecio, la felicidad, la alegría. Eran bastante trabajados y desarrollados en ese área. Ahora, también se sabe que ellos reflejaron los huacos retratos, que usualmente se conoce como cerámica escultórica. ¿Qué quiere decir? Que ellos observaban a un militar o a un gobernante y hacían una cerámica con las facciones de su rostro. Para que puedas entender un poco más de esto, te voy a dar algunas referencias o algunas características específicas de la cerámica mochica. Por ejemplo, sabemos que son, realistas. ¿Por qué? Porque ellos reflejan lo que están viendo. Si ven un militar, lo hacen. Si ven un tipo de pez, lo hacen. ¿Por qué? Porque refleja la realidad. También sabemos que son documentales. ¿Por qué documentales? Si alguna vez has ido a un museo a ver cerámica mochica, sabemos que reflejan momentos. Por ejemplo, los viajes en balsa. O quizá las guerras, porque son representados en escultura parte de la cerámica o parte de una cerámica. También sabemos que son pictográficas, utilizaban la bicromía en la mayoría. Se sabe que en esta bicromía había 3 variantes de color, usualmente el rojo, el marrón y el blanco. No las 3 en una cerámica, sino 2 de estas 3. La otra es que su forma es globular, eran como formitas de globo, como las anteriores. Tenían asa, estribo o collete. Ahora, también sabemos que hay cerámica que era de representación erótica. De hecho, si nos hemos informado, sabemos que Elian Carr hizo una gira mundial con cerámica de temática erótica y todas eran propias de Mochica. Estas representaban usualmente partes del cuerpo humano que tenía o expresiones de momentos sexuales que eran bastante representadas durante el periodo mochica. Ahora, la segunda expresión artística de la que te voy a hablar es de la arquitectura. La arquitectura estaba basada en adobes, o sea, hacían adobes de forma rectangular. Sus casas siempre poseían patio y aparte algunas tenían terrazas. Ahora, dentro de la arquitectura existen varios ejemplos que podría darte para que tú vayas conociendo. Dentro de las más populares, por ejemplo, está la Huaca del Sol, Huaca Rajada o el Señor de Zipán, que fue descubierto por Walter Alba. La tercera expresión cultural de los mochicas que ahora deberás aprender son los testimonios pictóricos. ¿Qué quiere decir? Los mochicas pintaron sus muros, tienen murales pintados y dentro de ellos podrías conocer el brujo. Con ello hemos concluido lo que es el periodo intermedio tardío. Para que no lo olvides, te voy a hacer un pequeño resumen de estos 2 periodos. Recuerda, el horizonte temprano son culturas que se han expandido en casi todo el Perú. Y en el intermedio temprano, que es la sesión de hoy, son culturas de carácter regional, o sea que han ocupado regiones enteras. Sin embargo, no han podido crecer más.
Te espero en la siguiente sesión. No te olvides que estos son talleresencasa.com.